$200 para cada uno, para que pudieran comprar lo que necesitaban, y ellos les mandan a ustedes muchas gracias y que esperan pronto Scott and Jennifer are volver happy a estar that aquí. they got the También card, para todas and aquellas personas they que no han podido conectarse y que no have han greetings podido for each one of us, and they are thankful for the cards that they venir, oramos received. para que puedan ellos hacerlo. ¿Sabe que nosotros como iglesia tenemos una política y es algo que yo veo en la Biblia? ¿Cuándo ustedes vieron a Jesús persiguiendo a alguien y rogándole para que viniera a congregarse? Nunca. Y algo que yo he entendido, si Jesús es mi modelo y somos la iglesia del Señor, nosotros, y yo quiero que usted lo tenga en cuenta, y ustedes que vienen por primera vez, Estefanía, Teresa, Alicia y Jaime, nosotros no vamos a estar como la perseguidora, como estar y acóselo, no. Agradecemos a Dios que estén aquí, y si están aquí sabemos que Dios tiene un propósito. Eso lo tengo claro. Y el trabajo es de Él, no mío. Mi trabajo es poder enseñar lo que la Biblia dice de la manera más clara posible. Pero quien va a hacer y traer la convicción a su vida es definitivamente el Señor. Nosotros tenemos unas boletitas donde les pasamos, si las quiere llenar, para que estamos orando los miércoles por las peticiones que usted tenga, cualquier petición que tenga. Y le pedimos su teléfono si usted quiere darlo, porque los lunes estamos enviando una reflexión bíblica, un video que dura 2 minutos, creo, es lo máximo que dura, en donde tenemos reflexiones bíblicas que le sirven a usted para meditar durante la semana en la palabra del Señor. Entonces, quiero que usted tenga en cuenta eso. No somos personas, ni lo estamos acosando, ni lo vamos a forzar absolutamente nada, porque no podemos hacer eso. Es tan sencillo como eso. Yo sé que hay muchas dinámicas. Usted puede decir, no, pero es que yo en tal lugar y es que en tal lugar. Sí, ok. Nosotros, y voy a hacer de pronto en esto un poquito claro, no nos interesa saber qué pasó en el otro lugar. No nos interesa saber si hacían o no hacían. Nosotros estamos enfocados en ser. ¿Ok? Estamos enfocados en conocer y hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Nuestro eslogan como iglesia es que verdad y vida es un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos clara la misión del Evangelio. Predicamos a Jesús, vamos por aquellos que lo necesitan, les predicamos las buenas nuevas de salvación, pero si usted se da cuenta, y lo invito a que revise los Evangelios, se va a dar cuenta usted que cuando Jesús predicaba la palabra, pasaban 2 cosas. La primera era que perdonaba pecados. Dese cuenta que muchos que estaban enfermos, lo primero que le decían, tus pecados te son perdonados. No le decía, sé sano, porque ustedes saben que muchas veces la enfermedad, por una de las causas que viene, es como consecuencia del pecado. Entonces Jesús perdonaba el pecado y la enfermedad se iba. Era simultáneamente que pasaba esto. Entonces nos damos cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que no cambia. ¿Cuántos saben que Dios no cambia? Aunque nosotros los hombres lo queramos cambiar. Aunque nosotros los hombres queramos hacer, y hoy día se predican diversas clases de Cristos fabricados por nosotros, los hombres. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay iglesias que dicen ser cristianas, pero predican un Cristo que no está en la Biblia. Predican doctrinas o posiciones que no son bíblicas, bien sea por ignorancia, bien sea por dominación, bien sea por preponderancia, bien sea por orgullo, bien sea por cualquier movilidad o motivación incorrecta. Pasa. Estamos viviendo una de las épocas más difíciles, creo, que la iglesia ha podido enfrentar, y es el tiempo de la apostasía, en donde muchos apostatarán de la fe. ¿Y apostatar de la fe qué es? Es negar la fe. Pero usted dice, yo no he negado a Jesús. Pero en el momento en que usted sigue un Jesús o una posición, una tradición, usted está siendo apóstata porque usted está negando el principio bíblico de Dios. Y ahí es donde tenemos nosotros que tener claridad en ello. Dicho esto, y darle la bienvenida a todos ustedes que están en casa, les invito a que se pongan ustedes allá sobre sus pies, y a ustedes aquí, por favor, que me acompañen a leer la palabra del Señor, porque estamos hablando ya hace 3 domingos bajo el tema de penetrando en el propósito de Dios, y nosotros necesitamos entender que nuestra vida no es un accidente, sino que es un propósito de Dios, que la vida que Dios le dio a usted y que me dio a mí es una vida que Dios planeó desde la eternidad con un propósito eterno. Y de pronto nosotros, por ignorancia, hemos alterado ese propósito, pero Dios trae
trae luz para que podamos nosotros entender ese plan eterno que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y hemos estado tomando como base el texto bíblico de Lucas, capítulo 5, verso 27 al 32, donde nos encontramos la historia de que Jesús viene de hacer un milagro, de sanar a un paralítico, y luego sale y se encuentra un hombre sentado allí en su lugar de trabajo, en donde él era recaudador de impuestos, y su nombre es Leví, que es el mismo Mateo, que allí Jesús lo encuentra en el pleno acto de su trabajo, pero también en el pleno acto de su pecado, porque él recaudaba impuestos, pero tomaba dinero de esos impuestos y lo sustraía, y era para enriquecerse el mismo. Y lo invito a que vayamos a la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, o sea, después de haber Jesús sanado al paralítico y hablar allí, viene, dice, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy nos hables a través de la Escritura, Señor. Edifícanos, exhórtanos y consuélanos según sea la necesidad, y que hoy podamos, Señor, entender lo que tu palabra nos dice, que podamos conectarnos contigo, no simplemente estar de cuerpo presente y de alma ausente, sino que podamos conectarnos con tu palabra. Danos un espíritu enseñable y que podamos entender las verdades eternas que tú tienes plasmadas en tu palabra para nosotros, y que podamos, Señor, realmente tomar tus palabras, vivir en ellas, permanecer en ellas y ser una evidencia de ellas, como lo decía el apóstol Pablo. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, dándote gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar en esta hora. Hemos venido hablando que tenemos un propósito, y ese propósito precisamente es para lo cual nosotros fuimos creados. Fue por lo cual el Señor nos hizo y nos trajo a este mundo. Decíamos que los propósitos van enfocados no solo a las cosas materiales que nosotros vivimos y experimentamos, sino que también tenemos nosotros que entender que el propósito que Dios tiene con nosotros es espiritual. Quiero pedirle a los niños que rápidamente salgan con Juan Pablo y con Emily a su clase, a la parte de atrás. Hoy vamos a ver una historia muy importante, muy interesante, para que usted pueda compartirla. Así es que yo los invito a que salgan ahí, preciositos. Y como les venía hablando, estamos nosotros claramente entendiendo que el llamamiento que de cada persona a ese propósito es un llamamiento de tipo espiritual. Dios quiere que usted y yo podamos entender que Dios no nos creó simplemente para trabajar, dormir, comer y ya, como lo puede hacer una vaquita, como lo puede hacer cualquier animal de granja, sino que nosotros tenemos un propósito en Dios, y ese propósito está establecido desde antes que usted viniera a este mundo, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo había pensado a usted para este tiempo, en este lugar, con un propósito eterno. Y entonces nos damos cuenta que Dios quiere cumplir un propósito puntual con su vida y con la mía. Dios nos ha dado diversas clases de habilidades, de talentos, y en la multiforme manera de Dios, cada uno de nosotros es diferente. Y gloria a Dios por esa diferencia, porque esa diferencia es la que nos construye. Como la diferencia que tenemos nosotros al ser o a provenir de diferentes naciones: Colombia, Puerto Rico, México, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, y tenemos un mix, una mezcla de diversas culturas
que en vez de colocar una barrera y hacernos diferentes, lo que hace es que nos construye y nos unifica como cuerpo de Cristo, y entonces podemos ver la multiforme manera de Dios obrando en la diferencia en cada uno de nosotros. Habíamos hablado que Dios es un Dios que nos ha dado un llamamiento personal, y que en ese llamamiento personal Él empieza haciendo un llamamiento universal. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hace un llamamiento abierto a todo el mundo. Dios quiere que las personas sean salvas y que ninguno se pierda. Dios quiere y llama a personas constantemente a la salvación, y el llamado de salvación es por medio del Evangelio de Jesucristo. Y entonces, un buen día el Señor salió a cumplir su ministerio en el tiempo marcado por Dios, y salió por las calles de Palestina a predicar el Evangelio de salvación, y salió a hacer bienes a los hombres. Y como lo leíamos nosotros en la última parte de nuestro versículo, que no vino por los que estaban sanos, sino por aquellos que estaban enfermos. Él venía por aquellos que necesitaban una respuesta. Entonces también decíamos que ese llamado universal, Dios nos hace un llamado personal, un llamado directamente a ti y a mí, un llamado en donde nos damos cuenta en el versículo 27, cómo Jesús, por nombre, le dice a este hombre, le dice al publicano llamado Leví, sígueme. Le habló directamente por su nombre. Eso quiere decir que Dios conoce nuestro nombre. Dios nos conoce por nombre. Y Dios nos llama de una manera especial y específica, porque Él sabe y conoce a cada uno de nosotros. Y entonces nos damos cuenta que también Dios, en ese llamado personal, hace un llamado que es oportuno. ¿Qué es algo oportuno? Es algo que llega en el momento justo, en el momento que más lo necesitaba. Y entonces nos damos cuenta allí en el versículo 27, y dice que llamó a Leví, que estaba sentado en el banco de los tributos, y le dijo, sígueme. Leví en ese momento estaba en la posición de la práctica de su pecado. ¿Cuál era el pecado de Leví? Tomar dinero que no le correspondía y enriquecerse. Ese era su pecado. Y Jesús lo encuentra en la plena práctica de su pecado. O sea que Jesús lo encuentra en un momento oportuno. Muchas veces tenemos la mentira en nuestra cabeza, que vamos a seguir a Dios cuando estemos bien, cuando estemos preparados. Pues yo le tengo noticias, nunca vas a estar bien y nunca vas a estar preparado. Porque hay una situación. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y adicionalmente a eso dice que el día de buscar a Dios es hoy y ahora. Entonces, el Señor nos hace un llamado oportuno. Y lo segundo que veíamos, aparte de la primera parte que les estoy mencionando, que es un llamado personal, también el Señor hace un llamado que vence los impedimentos, vence nuestras excusas, vence nuestras posiciones y vence las posiciones de pecado que muchas veces ponemos como excusa para no seguir a Dios. No, es que yo no voy a esa iglesia porque son todos hipócritas, que es lo que la mayoría de gente dice. Yo no voy a esa iglesia porque es que hay una mano de gente chismosa y toda esta cantidad de cosas. Y Pablo dice, sí, homosexuales, chismosos, ladrones, asesinos, de eso está llena la iglesia, pero son personas transformadas por el poder de Dios y hechas nuevas. Entonces a mí cuando me encuentro una persona que dice, es que hace un hipócrita, le digo, tranquilo, tenemos espacio para uno más. No hay problema, tenemos espacio para que nos acompañes y para que puedas comprobar por ti mismo realmente si tus hipótesis o tus ideas son realmente ciertas. Entonces nos damos cuenta que hay tres posiciones totalmente claras en la vida de nosotros como personas cuando tenemos una serie de impedimentos, y veíamos que el primer impedimento era la mesa del materialismo. Y vemos en este versículo plasmado que Leví estaba sentado en la mesa del materialismo. Estaba sentado en el lugar de su pecado, tomando para sí mismo lo que él quería. Y entonces nos damos cuenta que muchos de nosotros estamos afanados por los bienes materiales. Pastor,
Pero es que eso es necesario. Sí, es necesario. Y el trabajo es una bendición porque dignifica al hombre. Pero nosotros somos llamados a trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Somos llamados a entender que si el Dios de los cielos y la tierra reposó, Dios también nos llama a un reposo y a un descanso. Hablaba con esta semana con alguien que estaba enfermo y le decía, todas las enfermedades, desde una gripe, un dolor de cabeza, hasta un cáncer, tienen una razón de ser y se hacen y se manejan y se desarrollan en las emociones, en las sensaciones, donde está el alma. Los malos manejos emocionales dan como resultado enfermedad. ¿Por qué? Porque eso tiene que salir por algún lugar. Y si usted está abatido, y usted lo puede ver en los salmos, viendo la vida de David. David, cuando pecó y se apartó de Dios, dice que él estaba consumido hasta sus huesos. Él vivía una posición totalmente, no mal espiritualmente, sino también físicamente. Y las 39 grupos de enfermedades grandes que se conocen en la ciencia son investigadas, y hoy día hay muchos médicos que están tomando la parte del alma, la parte emocional dentro del contexto de la medicina, porque se han dado cuenta que muchas de las enfermedades, de ese 39 grupos de enfermedades grandes que conocemos, todas ellas nacen en nuestra mente. ¿Y sabe nuestra mente qué mala pasada nos hace? Que como nacen en nuestra mente nos lleva a tener malos hábitos, y esos malos hábitos nos van a llevar a cosechar una mala salud. ¿Dónde nació el mal hábito? En la mente. Entonces, muchos están sentados en esa mesa del materialismo, y veíamos 1 Timoteo 8 al 10, en donde decíamos que así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero no somos contentos con eso, porque como les hablaba en la sesión anterior, nuestra carne quiere más, quiere más, quiere más, y no tenemos llenadera. Pero igual Dios conoce eso, y por eso Él nos invita a que podamos entender, así como lo hizo con Leví, que estaba en la mesa del materialismo, que pudiéramos entender que Dios nos ha llamado a vivir para Él, parados en la palabra de Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo el resto de cosas que tú y yo necesitamos van a ser añadidas. Porque Dios sabe y conoce de qué tiene necesidad. Lo que pasa es que a veces la necesidad es diferente a la que queremos. A veces no tenemos lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y no somos contentos, conformes, agradecidos con lo que tenemos, con lo que necesitamos, sino que vamos detrás de lo que tenemos. Y les tengo noticias: esta carne, suya y mía, no tiene llenadera. Compras una troca tal, ya no te gustó, quieres otra. Tienes una casa de tal forma, ya no te gustó, quieres otra. Y siempre estamos como el burro detrás de la zanahoria, corriendo y caminando y buscando lo que queremos, y desconectándonos y siendo desprevenidos realmente con lo que necesitamos. Dios nos da lo que necesitamos. Seamos conformes, y lo dice aquí 1 Timoteo 6, 8 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con todo esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Pastor, es malo el dinero? No, lo malo es el amor. ¿Cuándo sé que tengo amor al dinero? Cuando yo pongo primero el dinero, el trabajito, lo que sea, por encima de Dios, mi familia, etc. Ya ahí estás caminando por una zanja de amor al dinero. Hablábamos también de la mesa de las tradiciones religiosas, y decíamos que las tradiciones religiosas
son la mayor factor de ceguera espiritual en la vida de las personas. La mejor arma que Satanás ha inventado no es prostitución, no es drogas, no es sexo desenfrenado, no es comunidad divertida y progresista. No, la mejor arma que Satanás ha inventado se llama iglesia religiosa. Esa es la mejor arma. Porque para una persona aquí, para que venga una cantidad de mentiras con apariencia de verdad, y usted sentado ahí tranquilamente, 20, 30, 40 años, está esperando el día que el Señor venga por usted. Y ese día va a ser, oh sorpresa, despiertas en un lugar cálido, poco ventilado, en donde sientes mucha sed, como le pasó al rico y a Lázaro. Y tú vas a decir, pero ¿cómo? Yo hice la oración de fe, yo estuve en mi iglesia 25 y 30 años, yo estuve ahí, Señor. Y el Señor le va a decir lo que dice en Mateo capítulo 7, verso 22. Van a decir estos hombres allí, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hablamos nuevas lenguas, pusimos las manos sobre los enfermos, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Versículo 23. Y el Señor lastimosamente a muchos les dirá ese día, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 24. Gracias, versículo 20, gracias. Cualquier pues me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo nosotros nos engañamos. Y las mentiras, le voy a decir algo, nosotros por naturaleza no amamos la verdad, sino amamos las mentiras. Yo le pongo el caso fácil. ¿Qué mujer atiende una fan enamorada? ¿Qué mujer enamorada atiende la voz de sus padres o de sus amigos o de sus conocidos? Josefina, ten cuidado, es un mal hombre, es un hombre, no, él es bueno. Lo único que le hace falta es conocer a Dios. Pero para eso estoy yo, la corderita mansita y totalmente virginal y del Señor. Y yo lo voy a hacer entrar en la razón. Esa es la mentira más barata que se puede vender usted en la vida. Perdóneme que se lo diga. ¿Por qué? Porque cuando usted se vende esa mentira, es tan buena o tan buena que lo único que le falta es el Señor. Pues mijito, mijita, si le falta el Señor, le faltó todo. Porque si no tiene a Dios, como se lo decía yo al matrimonio de Melvin y de Katy, que Dios me permitió casarles, si Dios no está en medio de un matrimonio, eso está condenado al fracaso. ¿Sabe por qué? Porque cada uno va a buscar lo suyo. Y al darse cuenta que no lo encuentra, se va a decepcionar. Y cuando se decepcionan, empiezan una cantidad de maltratos y de situaciones. Y cuando se decepcionan, entonces empiezan a mirar como el ventilador para otro lado. Vienen las amantes, vienen los amantes, viene la vida licenciosa. Y cuando hace ¡boom!, explotó el matrimonio y cada uno caminó por su lado. Esa es la historia de una crónica de una muerte anunciada. Entonces nosotros necesitamos entender la mesa de las tradiciones religiosas. Muchos religiosos están sentados en congregaciones esperando el día del Señor. Pero si supieran para dónde van, créanme que tratarían de que ese día no llegara nunca. Porque si usted es cristiano y conoce el Evangelio, el congregarse no es una opción. El congregarse hace parte de su vida cristiana. El vivir para Dios hace parte de su vida cristiana. Y aquí todos nos vemos bonitos. Y el domingo nos ponemos, como decimos los colombianos, la percha. Nos ponemos lo más bonito. Vamos para la iglesia. Y ese parqueadero tiene algo que yo en mis 23 años como pastor he notado en diferentes países del mundo que Dios me ha permitido pastorear. Veo que pasa lo mismo. Es el mismo espacio mágico en todo lugar. Vienen matándose, vienen queriéndose, maldiciéndose, pero cuando llegan al parking de la iglesia, nos ponemos la máscara, smile, sonriamos y no pasa nada. Y al entrar por la puerta, hermanito, Dios le bendiga, hermanita, Dios le bendiga. ¿Cómo está bendecida?
cuando nos damos cuenta que no hay peor hipócrita y peor falsa que esa. Otra de las cosas que he enseñado durante 23 años, estamos cansados de gente que habla bonito y vive fe. Porque el Señor no llamó fariseos, no llamó hipócritas. Los fariseos, usted sabe Jesús cómo les habló. Dios llamó hijos de Dios. ¿Cuál es su motivación de estar aquí? Por eso tal vez no tenemos una iglesia abarrotada y una iglesia llena de personas por una sola razón. Porque esa no es la finalidad del Evangelio. El Señor quiere que tengamos discípulos. Y Él nos dijo que fuéramos a ser discípulos. ¿Y usted sabe qué es un discípulo? Un discípulo es el que está al pie de su maestro. Un discípulo es aquel que aprende al lado de su maestro. El Señor no está invitando o buscando personas demasiado light, demasiado ocupadas en su mundo religioso, cumpliendo cada 8 días con un mandato de congregarme para poder hacer mi lista check. No. Aquí lo importante no es como el mundo dice. El mundo dice, lo importante no es ser, es aparentar. Y muchos viven de esa manera. Pues yo le tengo noticias. El Señor es lo contrario. El Señor dice, necesita ser y no aparentar. Por eso Jesús nos invita que necesitamos nacer de nuevo. Conocer el propósito. Saber para qué fuimos creados. Porque entonces allí vas a encontrar la plenitud del Evangelio de Cristo. Entonces allí vas a encontrar el sentido de tu vida. Entonces allí vas a saber realmente que no fuiste un accidente, que no eres el resultado de 2 personas desnudándose, teniendo sexo desordenado y ya, sino que Dios a ti te planeó con un propósito eterno y se llama salvación y se llama vida eterna. Dios te ha llamado para que seas un instrumento en tus manos, en las manos de Él, perdón. Somos ministrados por el Señor para ministrar a otros. Dios no te llamó para que digas 1, 2, 3 por mí, Señor, y por mi casa, y ya estamos bien. Dios te llamó para que tu vida esté enfocada al servicio de otros como otros te han servido a ti. Si no, lo que aprendí de mi abuelo cuando era muy pequeño y se los he contado, un hombre muy sabio, un hombre ciego, pero un hombre que veía más que muchos, porque conocía la Escritura, era un hombre de oración. Y creo que si yo hoy estoy parado haciendo esto aquí, es gracias a la oración de ese anciano que oraba 7, 8, 10 horas y cieguito, y él nos conocía tocándonos las orejas. Y algo que él decía, y me decía, mi hijo, aprende para la vida, que si no naciste para servir, no sirves para vivir. Y esa es la comunidad, esa es la iglesia, eso es a lo que Jesús nos ha llamado a seguir. Pero estamos metidos, inmersos en nuestras tradiciones. Ay, yo hago esto, yo hago aquello, yo soy de aquí. Y usted se ha dado cuenta, la Biblia en ninguna parte habla de liderazgo. La Biblia habla de servicio. El liderazgo alimenta mi ego. El servicio me humilla y me pone en la posición correcta para con Dios. Jesús nunca lideró desde la fuerza, que era lo que Israel esperaba. Esperaba un libertador que nos quitara del régimen opresor de Roma. Pero Cristo vino no para ser servido, sino para servir. Y desde la debilidad, Él nos dio la lección más grande que podemos tener en el mundo. El que quiera ser más grande entre vosotros, sea el que sirva. Pero la gente está llena de sus tradiciones. La gente está llena de sus artilugios religiosos. ¿Y saben quiénes somos los culpables de eso? Los pastores, los líderes, los que estamos al frente. ¿Sabe por qué? Porque muchos se encuentran a gobernarle la vida a las personas por orgullo, por ganancias deshonestas o por cualquier motivación. Y aquí en esta ciudad estamos llenos de eso. Y muchos saltan de una manipulación a otra, a otra, a otra.
Y aquí salen iglesias todos los días con personas neófitas, como lo dice 1 Timoteo 3, versículo 6. Personas ignorantes, recién plantadas, personas que la motivación es una división. Y yo le digo algo, toda iglesia que nazca de una división está condenada a la perdición, tan sencillo como es. Porque Dios no divide. ¿Sabe quién divide? El diablo. La palabra diabolos en el original significa el que divide. Satanás siempre te va a dividir tu mente, siempre va a dividir tu identidad, siempre te va a dividir en tus convicciones. Porque si él te divide, si te pone entre los dos pensamientos, él va a ganar. Y te voy a decir una cosa. Él, yo que tengo un poquito más de experiencia, frente a ti, frente a mí, para engañar. Él es padre de mentira. Y cuando nosotros no entendemos eso, estamos sumergidos en nuestras tradiciones, en cumplir religiosamente con los deberes cristianos. Y Dios lo que quiere es que tú cumplas tus deberes cristianos, no religiosamente, sino verdaderamente y entregadamente y conscientemente de lo que estás haciendo. Las tradiciones religiosas son mandamientos de hombres enseñados como doctrinas. ¿Y saben por qué caemos en eso? Porque somos perezosos y no nos gusta conocer la palabra. Por eso, Dios nos trajo desde tan lejos a predicar una verdad que va a traer libertad. Y así como ha traído libertad a la vida de ustedes que nos ven a través de las redes, también trae libertad a aquellos que nos visitan: Estefanía, Alicia, Teresa, Jaime, don Gonzalo, que hace 8 días tuvimos un tiempo de reconciliación con Dios. Pero necesitamos nosotros entender. Mateo capítulo 7, verso 5 al 7 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, no se las bañan? Porque la ley decía que ellos, para tomar los alimentos y para hacer todo, tenían que estar totalmente limpios sus manos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Esta parte me gusta. A las 8 días se las hice repetir y otra vez. ¿Cómo digo? ¿Cómo? Pero no, dígalo con soltura, con frescura. ¿Cómo dice ahí? No, pero él lo dijo como con temor, no suelto, como cuando se carcajea, como cuando está feliz, como cuando usted. ¿Qué dice ahí? Ah, pero dígalo con ganas. ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! Eso fue lo que dijo Jesús. Ay, el Señor diciéndole, sí, ¿sabe a quién estaba hablando ahí? A los fariseos. ¿Sabe a quién estaba diciendo ahí? A los hipócritas, a los mentirosos, a los que se ponen una máscara. Dice: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Oiga, y le estaba hablando a gente que conocía, porque mire lo que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas como doctrinas, mandamientos de hombres. Las tradiciones religiosas se transmiten de generación en generación, y las tradiciones religiosas ciegan el entendimiento de las personas. Entonces, Dios nos recomienda rechazar las tradiciones religiosas. Óigame bien, las tradiciones religiosas impuestas por hombres, pero no la doctrina bíblica, porque a veces nos vamos a otra zanja. Nos encanta eso, porque los seres humanos sufrimos de la ausencia de balance, de equilibrio, de una medida justa. Y el Señor nos lleva a rechazar esas fábulas y a rechazar esas leyendas y costumbres de hombres. Ojo, vuelvo y se lo subrayo. No estoy diciendo que entonces abandone la liturgia cristiana. Le estoy diciendo abandone los mandamientos y las doctrinas de hombres. Que si nos tapamos el pelo, que si no nos tapamos, que si tenemos el talim,
que ahora muchos se ponen para que los judíos son los que usan para orar, que si tenemos kipá, que si hacemos esto o aquello, o que si tenemos las danzarinas de no sé dónde, o que si tenemos el show espléndido de no sé qué cosa. No, eso no es la iglesia del Señor, y esos son mandamientos de hombre. La iglesia jamás se hizo para entretener, la iglesia se hizo para hablar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y la iglesia siempre tiene que incomodarte. La palabra tiene que incomodar. No tenemos un show de entertainment. Para entertainment tenemos el mundo. Aquí tenemos la verdad expresa, nos guste o no. Y hay una cosa que Martín regularmente le dice a la gente cuando le invita a la iglesia. Y me llama tanto la atención porque dice, yo lo invito a mi iglesia, pero le advierto que mi pastor le va a decir la verdad. Y yo le digo a Martín, pues se supone que cuando una gente va a la iglesia, lo mínimo que debe recibir es la verdad. Porque la verdad es Cristo. Pero no nos gusta la verdad. Amamos las mentiras. Porque nos hacen vivir más confiadamente, más tranquilamente, más cómodamente. Y está la mesa de los placeres de este mundo. Y muchos están atorados allí. Porque otro factor son los placeres de este mundo. Impiden que muchos puedan venir a Cristo. Es que yo tengo una vida de pornografía, de pecado, quiero Ernesto y a todo manifiesto y etcétera, etcétera. Y entonces muchos en este mundo están entregados a los placeres de su carne y alimentan su carne. Y al alimentar su carne, pues cosechan de lo que alimentan. Entonces después, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pues no se pregunte eso. Si bien es cierto, seguir a Jesús nos va a traer aflicción, pero seguir al mundo también. ¿Ser cristiano es fácil? No. ¿Y ser mundano? Tampoco. Porque el mundo es difícil. Te encuentras personajes que desean tu mal. Te encuentras personajes en situaciones difíciles. Entonces mi pregunta es, mucha gente está en la iglesia y dice, yo no volví porque me decepcioné de esa gente. Y le digo, y en el mundo no te han decepcionado muchas veces, pero salte del mundo también. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es nuestra posición? Porque en el mundo encontramos personas todos los días que nos decepcionan. ¿Por qué no salimos corriendo del mundo? ¿Sabe por qué? Porque a nuestra carne le gusta el mundo. Tan sencillo como es. A nuestra carne no le gusta la palabra, no le gusta seguir a Dios. Por eso yo puedo ver que es un milagro que usted esté aquí hoy, que ustedes hayan venido hoy. Y hay un problema, o al menos con verdad y vida, que nosotros no predicamos por medio. Pastor, pero entonces recoge diezmos y ofrendas. Sí, pero son voluntarias. Cuando usted entiende lo que la Escritura dice. Porque en la obediencia hay bendición. Pero no es algo impuesto. Aquí usted va igual si tiene $1, $10, $10,000, $50,000, $80,000, los que quieren. Porque eso no es lo realmente importante. Porque si usted entiende y se para de la mesa del materialismo, entonces ya no vive con su dinerito y sus cositas, porque no son suyas, son de Dios. Y si usted lo entiende, pues usted va a dar, como lo dice 2 Corintios 9:7, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Me explico? Por eso mi tema no es dinero, porque no me interesa. En la medida en que el Señor traiga la revelación a su vida, usted va a entender que usted va a ser bendecido en el momento en que usted da con alegría de corazón y da como propuso en su corazón. Y yo les explicaba hace 8 días que eso es como cuando usted tiene un río. El río corre, cuando usted tranca el río se estanca. Quite la compuerta de su corazón y deja que el río fluye. El dinero se hizo, por eso se llama papel circulante o moneda circulante. ¿Por qué? Porque fluye. Si usted la deja fluir, usted va a recoger. Por eso cada quien tiene la medida de recibir la misma medida que tiene para dar. Ah, pero es que no nos gusta dar nada, ni lástima, pero sí nos gusta recibir. Porque eso sí nos gusta. Desde los pastores para abajo.
al estar aquí debo ser un ejemplo en todo. Los que sirven aquí son ejemplo en todo. Entonces mucha gente ha llegado y yo sé cantar, yo sé reír, yo sé hacer manomas. Lo felicito. Yo vengo de 20 años del ministerio de no sé dónde. Lo felicito. Pastor, yo sé predicar, yo sé hacer. Lo felicito. Aquí no estamos, eso no es un bus. No estamos buscando, esto aquí no estamos llenando bancas y puestos de esa manera. Porque la parte más delicada de una iglesia es los que nos paramos aquí. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida es pública y está al ojo de todos. Y yo les he dicho a ustedes, la situación es que nosotros no somos lo que mostramos, somos lo que escondimos. Y aquí todos nos vemos bonitos. La pregunta del millón es: ¿qué hay realmente en nuestro interior? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Y cada vez que usted se enfrente a esta palabra, cada vez que esta palabra sea predicada, tiene obligatoriamente que incomodarlo a un punto de que usted diga: ¿qué es mi vida? Pero yo no soy el que le causa la incomodidad, porque no es mi trabajo. Es el Espíritu de Dios quien le trae convicción. Porque yo no puedo, como he escuchado tantas cosas, vamos a fabricar una atmósfera. ¿Perdón? Usted puede para fabricarse las atmósferas que se le pegue su real amabilidad. Pero la única atmósfera que va a existir es una atmósfera de carnalidad y una atmósfera de manipulación. Porque el Señor hace como Él quiere. ¿Me explico? Uno de los atributos de Dios, soberanía de Dios. Él es soberano para hacer como Él quiere. Campaña de milagros, hoy puedes pelucar, revolcar. Mire, el que le dice eso, corra por su vida. Y no sea ignorante, perdóname que se lo diga. Yo les he dicho que el conocimiento es ¿qué? ¿Qué es el conocimiento? ¿Es qué? Poder. Por eso cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo viene a nosotros, sí que recibiremos ¿qué? Poder. Pero la ignorancia es lo contrario al poder. La ignorancia es torpeza y vulnerabilidad. Y somos ignorantes porque queremos. Porque queremos la ley del mínimo esfuerzo. Queremos lo bonito de Dios sin el Dios de Él. Y así no funciona. Hay muchos mentirosos que te dicen: tranquilo, hermano, no importa que no te congregues, no importa que estés en ese adulterio, no importa que hagas lo que hagas, pero ay de ti si robas a Dios, porque eso sí es. Perdónenme. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchos caen en ese juego. Entonces creen que están dando indulgencias, que ellos están en su posición y con 2, 3, 10 dólares, 20, los que sea, ay, ya cumplí, ay, ya estoy bien. Pues con tu dinero te vas a ir al infierno, perdóname que te lo diga. Así de sencillo. Ay, pastor, pero se habla del infierno. Me acuerdo de mi hijo cuando estaba pequeño, que no podía decir infierno y decía: papá, yo no quiero ir al infierno. Y aquí está metido ahora. Pero esa es otra cosa. Entonces, nos damos cuenta que Dios hace un llamado personal. Bueno, hace un llamado universal, luego personal. Nos hace un llamado oportuno. ¿Para qué? Para que usted y yo estemos conectados fuera de las cosas que este mundo tiene. Y entonces Él nos hace un llamado que vence los impedimentos. La mesa del materialismo, la mesa de las tradiciones religiosas y la mesa de mi posición de los placeres de este mundo. Dos cosas hemos visto. Ahora quiero que veamos. Les estoy recordando, eso es un recorderis. No he empezado a predicar. A partir de ahora voy a empezar a predicar lo nuevo que tengo para hoy. La tercera cosa que tenemos nosotros y que vemos penetrando en el propósito de Dios es que allí nos damos cuenta que hubo un llamado respondido. No simplemente nos llamó de una manera universal y personal, no simplemente nos llamó para quitar los impedimentos que tenemos, sino que también tuvo un llamado que era respondido. Nos damos cuenta, allí en el capítulo 5, verso 27, vemos con claridad
como allí la palabra del Señor en Lucas, vamos a ir rápidamente, Lucas dice claramente el versículo 27, después de que estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué? Sígueme. Versículo 28, esto me parece hermoso. Y dejándolo, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Y qué más hizo? Ay, qué bonito. Eso suena tan bien. Lo mismo que hacemos nosotros, ¿cierto? El Señor nos habla, nos llama, lo dejamos todo y lo seguimos, ¿cierto? No funciona, ¿cierto que no? Empezamos como el chavo, sí voy, y nos hacemos los rogados y los difíciles. Otra doctrina que es tradición de hombres es reciba al Señor Jesús. Y eso lo hemos comido entero. Si usted sabe de dónde viene eso, entonces se va a dar cuenta que es una doctrina moderna de los 1900 para acá. Recibir a Jesús. Jesús no necesita que usted lo reciba. El que necesita ser recibido por él es usted mismo. Eso sí es complicado, ¿no? Porque romper una barrera epistemológica. Pero ¿cómo? Si a mí me han dicho, Juan capítulo 1, verso 12, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que la recibieron y le conocieron. Ahí está la diferencia. Recibir y conocer. Cuando usted encuentra la I, es un artículo, es una conjunción que le permite a usted unir esto con esto, es condicional. Necesita ser blanco y puro. No sirve solo blanco o no sirve solo puro. Entonces en el versículo dice que los que le recibieron y le conocieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí lo dice la versión Reina Valera, en el original dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y creer no es un acto de la mente. Esa es otra mentira. Creer es una condición de la transformación de su corazón cuando Cristo se revela entonces nace en él. Entonces vemos que es un llamado respondido. Este hombre que hizo, lo dejó todo. Las riquezas que le había acumulado en su vida eran muchísimas como cobrador de impuestos. Él tenía dinero, pero había un vacío espiritual en su vida. Leví sentía la carga, la culpa de sus pecados y necesitaba entregarla, y el Señor sabía eso. Porque Jesús nunca habló a los hombres a su intelecto, sino les habló al corazón, porque Él sabía lo que ellos vivían. Y entonces Leví entendió que los tesoros que se hacen en el cielo, los tesoros celestiales, tienen más valor que las riquezas terrenales. Y entonces él estuvo dispuesto a cambiar todo su enfoque, toda su vida de pecado, toda su vida de robo, establecido en lo material, para luego trasladarse a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno. Mateo capítulo 13, verso 44. Y entonces aquí hay una explicación o una comparación de lo que es el reino de los cielos. Dice entonces allí, además, el reino de los cielos es semejante, es parecido, ¿a qué? ¿A qué es parecido? A un tesoro que escondido. ¿Usted sí sabe que los tesoros están escondidos? Hay muchos maridos que dicen, mi amor, tú eres mi tesoro, porque te tengo escondida de mi amante. No es eso. Un tesoro escondido. Porque un tesoro escondido es algo que no está a la vista de todo el mundo. Y entonces, dice allí, que era un tesoro escondido que estaba ¿en dónde? En un campo. El cual un hombre halla y vuelve y esconde ese tesoro. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra ¿qué? Ese campo. Entonces está diciendo que el reino de los cielos es un tesoro escondido en donde un hombre encuentra en
ese terreno el tesoro y se emociona tanto y vuelve y lo esconde y vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro, porque él sabe que allí hay algo de mucho valor. Entonces, toma todo lo que tiene. Te lo traigo de una manera con tu vida. Tú encuentras a Cristo y es tan grande su amor, su tesoro, que tú lo que haces es que vas al mundo y dejas todo lo del mundo y vienes e inviertes tu vida en el terreno de Dios, porque el tesoro de Dios está ahí y es más grande que cualquier otro tesoro. Amén. Leví tenía dinero, Leví tenía una vida arreglada, pero Leví vivía una desgracia de vida porque no tenía paz, porque estaba vacío. Entonces Jesucristo nos enseña cuáles son las recompensas que recibiremos quienes dejamos todas las cosas materiales y nos enfocamos para seguirlo a Él. Marcos capítulo 10, verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, mire lo que Pedro le dice a Jesús. Pedro era bien particular. Y le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Marcos 10, 28. Hoy mi asistente está un poquito perdida. Y eso le da tiempo a usted también para que se también salga de la perdición y encuentre rápidamente Marcos 10, 48. 10, 28, perdón. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, ¿qué dijo Pedro? He aquí lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor. Eso me parece tan conocido. Cuando Dios no hace lo que queremos, cuando Dios no es nuestro sirviente, cuando Dios no responde lo que queremos, pero yo te he seguido, yo voy los domingos a la iglesia cada mes. Una posición carnal, condicional. Respondió Jesús y dijo, como diciéndole, Pedrito, yo no soy deudor de nadie. De cierto os digo, y cada vez que encontramos de cierto os digo, ¿qué está diciendo la palabra? Te aseguro que lo que te estoy diciendo es la verdad. Que no hay ninguno, ¿no hay qué? ¿Y quién es ninguno? Pues ninguno. Que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Con qué? ¿Con qué? Las va a recibir, pero ¿con qué? Con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás allí y Jesús se revela a tu vida, pues tú ya no puedes seguir siendo igual que los demás de tu casa, de tu familia o de lo que sea. Y eso va a crear una división. Pero el Señor mismo dice que el que haya perdido casas, hermanos, hermanas, de lo que sea, va a recibir después, dice que va a recibir ¿qué? 100 veces más ahora en este tiempo. Entonces la gente dice, ay, no, yo dejé esto, yo dejé, entonces Dios me va a dar más. Pero lo que Dios le va a dar es hermanos, hermanas, casas, pero no suyas. Es que hay una cosa entre el tener y el poseer. ¿Qué es mejor? El tener habla de qué? De mi orgullo, de mi yo. El poseer habla del disfrute. Y Dios nos llama a poseer y no a tener. Pero eso es otro tema. Entonces, vemos que este hombre lo que hizo fue que lo dejó todo. Lo segundo que hizo fue que ¿qué? Se levantó y lo siguió. Leví valoró el privilegio de recibir de manera personal el llamado de Dios. Ese hombre lo llamó una vez y una vez dejó todo, se levantó y le siguió. Él valoró el privilegio. Porque ¿sabe qué es un problema? Nosotros tenemos un serio problema entre la definición de privilegio y derecho. Que Dios te llame es un privilegio, no un derecho.
licencia de conducir en Nebraska es un privilegio, no un derecho. Es que yo tengo derecho a licencia. No, ¿quién le dijo eso? La residencia de este país es un privilegio, no un derecho. Pero como estamos enseñados a tomar las cosas por las malas, pues pensamos que son derechos, ¿cierto? Su mamá lo ama y le sirve porque es un privilegio, no un derecho. Hay muchos que se equivocan. Su mujer lo ama y lo sirve porque es un privilegio de que lo ame, no es un derecho. Su esposa y su esposo la aman o lo aman simplemente porque en su corazón determinaron amarle. Eso es un privilegio, no es un derecho. Pero a veces nos comportamos como si fuese un derecho y entonces eso se vuelve ¿qué? Demandante. Como hablábamos con mi esposa en el día de ayer, estábamos hablando de la reconquista, estábamos hablando de la pareja y entonces alguien llega y dice, no, pero estábamos molestando y dice, pero es que tú a mí me puedes reconquistar cada día. Le dije, ¿cuándo has visto que América fue reconquistada una y dos veces? Fue conquistada una vez y disfrutada para siempre. Así de sencillo. Y le decía a ella, pero se reía por eso. Porque es que tenemos que entender nosotros que Dios nos extiende privilegios. Los que tienen derechos ya son los hijos, que eso es otra cosa. Pero pensamos que porque venimos a una iglesia somos hijos de Dios, no. Que porque llevamos 20 y 30 años sentados en la iglesia y somos hijos de Dios, no. Jesús se lo dijo claramente a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y eso tiene tan de fondo como de ancho todo lo que usted quiere. Dios quiere que toda persona tome la decisión tan pronto es llamado por Dios a salvación. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 1 al 2. Así pues, nosotros como colaboradores, ¿qué? Suyos. Segunda de Corintios 6, 1 al 2. Así pues, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, ¿cierto? Así pues, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. Ahí le está hablando a hijos, ahí no le está hablando a simpatizantes, ni le está hablando a creyentes, le está hablando a hijos. Así pues, nosotros como colaboradores, ¿qué? ¿Nosotros qué es lo que somos para con Dios? Cuando servimos somos colaboradores. No somos el patrón aquí del mal y no somos el pastor y su iglesia y el séquito de gente loca siguiéndolo desenfrenadamente. El pastor es un servidor más, es un hermano igual que usted ahí sentado, sino que el Señor nos llamó a predicar esta palabra, pero somos iguales. No tenemos, aquí no hay una jerarquía de que el pastor, no. Tan asequible a todos. La Biblia dice que el que quiera ser más grande entre vosotros es el que sirva. Y el hombre que sirve no está en la posición de terrateniente, ni de amo, ni de mandacallar. ¿La iglesia de quién es? Del Señor. A mí cuando me dicen, ¿y dónde queda su iglesia? Le digo, la está viendo, soy yo. ¿Cómo así? Sí, usted me pregunta, es por la iglesia donde sirvo. Entonces está acá. Porque yo no tengo iglesia. Es que la iglesia, yo soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. ¿Me explico? Estamos en una campaña de se acabaron los abusos. Así de sencillo. Es así de simple. Si ahora que yo les he enseñado que para que haya un abusado debe haber ¿qué? Y para que haya un abusador debe haber uno que se deja abusar. Entonces eso no funciona. A mí la gente me dice, es que en esa iglesia me dice, digo, no me interesa. Pero no le importa mi historia y lo malo. Le digo, no, es que no me importa. Es que eres tan cómplice como el abusador que te abusó, tan sencillo como eso. Entonces no me interesa saber los detalles porque yo me conozco la historia. Acuérdense que los patrones de conducta se repiten. Si yo conozco una historia, ¿para qué me vas a contar una historia que yo conozco? Es como si me estuviera viendo Marimar 200 años, como mucha gente lo hace. Marimar capítulo 255 en la vida, que eso lo repiten más que... No. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere que toda persona tome la decisión de seguirle pronto. Dice, pues nosotros como colaboradores suyos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Exhortarlo. ¿Qué es exhortarlo? Exhortarlo es hablarle la verdad de una manera contundente para que usted conozca o reconozca o regrese al camino. También
a que no recibáis en qué, que es en vano, ligeramente, desapercibidamente, la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he ¿qué? Socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable es que, lo que les decía al principio, es aquí, ahora el día de salvación. Entonces nos damos cuenta que fue un llamado no solo personal, universal, personal, no fue un llamado para quitar mis impedimentos, sino que fue un llamado que ¿qué hizo? Fue un llamado que me puso a mí en una posición de responder, que fue lo que hizo Leví. Leví respondió. Se me acabó el tiempo, pero solo quiero decirles una cosa. ¿Qué estás haciendo con el llamado que Dios te ha hecho? Simplemente estás sentado ahí, totalmente inerte, desconectado, quemando tu tiempo sin saber qué más hacer. Pues te digo que esa no es la finalidad del Evangelio. Dios te ha llamado con un propósito eterno, con un propósito que Él estableció. Y así como llamó a Leví, que fue un llamado personal, que fue un llamado que quitó sus impedimentos, que fue un llamado directo, también fue un llamado en donde Él lo escuchó y también ¿qué hizo? Se levantó y lo siguió. Fue un llamado que Él entendió y entendió el privilegio de ese llamado que Él respondió. Él lo dejó todo, se levantó y lo siguió y se estableció allí. Quiero que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. Creo que hoy he hecho mi trabajo. He predicado la palabra del Señor con denuedo, con parresía, con autoridad, con claridad. Ya usted no tiene excusa. Yo hoy, si ustedes que vinieron por primera vez, ya escucharon que Dios tiene un propósito, hace un llamado directo, que Él tiene un plan, que Él le da un privilegio de llamarlo. Y si no los vuelvo a ver nunca más, ¿qué creen ustedes? Ya no tienen excusa. Porque hoy esta palabra nos hace responsables. Y el día que comparezcan delante de Dios, van a decir, ay, pero yo no sabía, Señor. Y decir, no, mira, el gordito ese de allá, el colombiano, ese que estaba en haciendo todo, mira, ese día ese hombre ya sudó, se espelucó, les dijo, trató de hacer lo posible. Amén. Y a ustedes que hacen parte de Verdad y Vida, que están aquí, que nos ven a través de las redes sociales, tampoco van a tener excusa. Porque el día que salgan con excusas delante de Dios, el Señor les va a recordar lo mismo. Así es que oremos. Padre eterno, venimos delante de ti dándote gracias. Sabemos que tú eres el Dios bueno, el Dios que ha extendido el privilegio de llamarnos de una manera personal, Señor, y de llamarnos de una manera contundente. Hoy venimos delante de ti, Señor, entendiendo que tú tienes un propósito eterno con cada uno de nosotros. Que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra y que tú tienes, Señor, la capacidad de hablarnos de una u otra manera. En esta tarde, Señor, tú has traído tu buen consejo. Te pedimos por el poder de tu gracia, Dios, que tú nos ayudes, que tú seas propicio a cada uno de nosotros, que tú seas, Señor, el Dios bueno y eterno sobre cada uno de nosotros en nuestra vida. Padre, hoy venimos delante de ti, pidiéndote perdón porque tal vez hemos tomado el llamado tuyo a la ligera. Porque hemos estado tal vez en una posición, Señor, incorrecta, en donde hemos pensado que porque seguimos la tradición de hombres, que porque seguimos parámetros humanos, que porque estamos tal vez en la mesa del materialismo, o en la mesa de las tradiciones religiosas, o en la mesa de nuestras pasiones personales desordenadas, pensamos que eso es una excusa para no seguirte. Pero hoy, Dios, reconocemos que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra y que tú nos has llamado, Dios, a vivir para ti, que tú nos has llamado, Dios eterno, con un propósito el cual tú, Señor, has determinado desde la eternidad. Yo te pido, Dios, que traigas claridad sobre cada corazón y sobre cada vida. Y que podamos entender, Dios, que tú eres el Dios bueno y fiel en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que hoy podamos decirte a ti, Señor, aquí estamos. Somos responsables, Dios, de tu palabra. Somos responsables, Señor, de nuestros actos. Y hoy venimos delante de ti reconociendo que hemos tenido por poco muchas veces el llamado que tú nos has hecho.
Que cuando queremos hacemos y cuando no, pues no, y nos enojamos y argumentamos y salimos con cosas como niños inmaduros. Pero hoy, Dios eterno, venimos delante de ti diciéndote, Padre, sé propicio a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos de manera especial. Permítenos perseverar cada día, Señor, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiéndote. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada familia que está en este lugar, a cada familia que no vino, a cada familia que está allá a través de las redes sociales, a cada familia que vea este video en otro tiempo. Que tú puedas traer luz, Señor, y claridad. Y que tu palabra pueda establecerse de manera poderosa conforme a tu plan y propósito. Somos la iglesia del Señor, la iglesia que ha sido llamada a predicar las buenas nuevas de salvación, la iglesia que ha sido llamada a preservar los valores y los principios establecidos en tu palabra, la iglesia que ha sido llamada a caminar unánime y junta, la iglesia que ha sido llamada a caminar en el desarrollo del amor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús y ponemos delante de ti esta semana pidiéndote que tú nos bendigas, que tú nos acompañes y que tú nos ayudes. Que podamos estar tomados de tu mano y que si tenemos vida, Señor, el próximo miércoles nos encontremos aquí, el próximo martes en el estudio bíblico, el viernes en el otro estudio, Señor, el sábado en el devocional y el domingo, Padre amado, en este lugar para celebrar y glorificar tu nombre. Padre, colocamos delante de ti esta semana pidiéndote, Dios, que tú nos ayudes, dándote gracias porque nos permites terminar este mes de abril con bien y poder empezar el mes de mayo, Señor, de tu mano, poder empezar el mes de mayo sabiendo que tú eres Dios. Padre, yo te pido que te reveles a quien no te ha revelado, conforme a tu soberana voluntad, que tú quites la venda de los ojos y traiga la convicción. Espíritu Santo, haz tu trabajo, porque tú sabes hacerlo mejor que cualquiera. Te pido que traigas, Señor, la convicción y que traigas la claridad a cada vida y a cada persona, y que podamos decir que tú has sido un Dios bueno, que tú has sido un Dios grande, que tú has sido un Dios poderoso. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos adorarte y que podamos bendecirte, no simplemente con un canto, no simplemente con estar aquí, sino que nuestra vida sea una vida de adoración y sea una vida de entrega para ti, Señor. Padre, te damos gracias en este día y te pedimos por el poder de tu Hijo amado Jesucristo, que hoy podamos ver con claridad y que podamos, Señor, salir de las tinieblas a la luz admirable de tu palabra. Señor, hoy depositamos toda frustración, hoy depositamos toda carga, hoy depositamos toda consecuencia que hayamos cosechado en nuestra carne por nuestras malas decisiones. Y te pedimos, Señor, que seas propicio a cada persona en este lugar. Que podamos ir a casa, Señor, pensando y sabiendo que tú eres un Dios fiel y bueno, que tiene un propósito eterno, un llamado universal, un llamado personal, un llamado que quita mis impedimentos y un llamado que es atendido por nosotros. Leví, que es el mismo Mateo, escuchó el llamado, dejó todo a un lado y te siguió, Señor, porque él sabía que el único que podía calmar sus vacíos y sus necesidades espirituales era tú. Por eso hoy, Señor, te proclamamos y te bendecimos y te damos gracias. Y ponemos delante de ti esta semana, el comienzo de este nuevo mes, lo ponemos delante de ti y te pedimos, Dios, que nos acompañes, que nos guíes y que nos sustentes. Tú eres nuestro hacedor, tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, y hoy nosotros te agradecemos. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, a cada persona, a cada amigo, a cada familia que nos visita, que está a través de las redes, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, por el privilegio de disfrutar un día más, conociendo y sabiendo que tú eres el Señor. Te proclamamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a cerrar cantando la